Bien llegados y bien llegadas de nuevo. Aquí estamos disponibles. Disponibles todos los días para nosotros mismos. Y como le decía a uno de mis coaches, renuncia a esforzarte por ser perfecto para alguien. Ya no necesitamos esforzarnos tanto para finalmente no recibirlo. Ocuparnos de la excelencia implica hacer lo que hay que hacer cada día, aún reconociendo que cuesta, que quizá me duele, activando la comunicación activa del adulto, pudiendo decir hoy no, quiero descansar, y siendo consciente de el hoy no, voy a regalarme un par de horas de sueño y me comprometo conmigo quizá a hacer mi meditación media horita más tarde. Cuando esto se convierte en una constante, ya renunciaste a la excelencia. Ah, mañana, 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 de mañana en mañana. Hay momentos en los que el cuerpo físico precisa un alto, hacer la pausa. Sin embargo, hacer la pausa no significa no vivir la experiencia. Yo puedo permitirme un par de horas de descanso porque acumulé agotamiento o tengo un síntoma o un malestar y luego llevarme a hacer lo que hay que hacer, tomar el alimento todos los días. Así que reconócete que estás aquí disponible para escucharte, para escuchar también las experiencias de otras personas narradas a través de este libro. Y nos quedó una tarea. Nos quedó la tarea de identificar preguntas puente que nos apoyen a traer más información que nos va a permitir a todos nosotros reconocer el mapa del lenguaje nuclear. Si quizá aún no has pasado por estas herramientas, puedes regresarte en los audios y encontrar las herramientas del lenguaje nuclear, del mapa nuclear. El orden son la queja nuclear, los descriptores nucleares, la frase nuclear y el trauma nuclear. Hemos ido profundizando poco a poco por cada uno de ellos y la tarea era, bueno, voy a buscar preguntas puente. ¿Qué puedo preguntarme? Y habíamos hablado del caso de Lisa, de esa frase que ella se le activa cuando dice mi hijo morirá. Y se formularon preguntas puente. ¿A qué miembro de la familia se le murió un hijo o hija? ¿Qué miembro de la familia no pudo cuidar de la seguridad de su hijo o hija? Les voy haciendo preguntas que me permitan reconocer quién fue ese actor principal a quien yo le estoy apoyando a transitar esta frase nuclear. La pregunta puente es un medio para descubrir los traumas no resueltos de tu familia. Otro medio para ello entonces es el árbol genealógico o genograma. El genograma es una representación visual de un árbol genealógico y tú puedes preparar el tuyo, ir aprendiendo cómo se hace este árbol genealógico. Prepara un diagrama de las 3 o 4 últimas generaciones de tu familia en la que aparezcan tus padres, abuelos, bisabuelos, hermanos y tíos. No hace falta que te remontes hasta los bisabuelos. Traza el árbol genealógico representando los varones con cuadrados y las mujeres con círculos. Puedes representar las ramas del árbol genealógico con líneas para indicar quién pertenece a cada generación. Incluye a los hijos de tus padres, de tus abuelos y de tus bisabuelos. No hace falta que incluyas a los hijos de tus tíos, tías o hermanas, pero tampoco está mal que los incluyas si tú quieres. Entonces, el primer origen al que yo me remonto es mis padres. Mis padres de origen, mis padres biológicos, ¿cuántos hijos tuvieron? Ah, mis padres biológicos tuvieron una hija o tuvieron 3 hijos y 2 abortos. Todos cuentan, los vivos y los trascendidos cuentan y en orden. Entonces, papá y mamá tuvieron una niña, 2 abortos, 2 niños y un aborto. Ese es el orden, se hace un orden cronológico. Si entre un niño vivo y una niña viva hay un muerto, un aborto, un trascendido, entonces ese es el orden que le corresponde. Hubo alguna vez una familia que todos los chicos, que todos los que iban muriendo los ponían al final, a todos. Entonces la mamá decía, tengo 6 vivos y 3 muertos. Y los 3 muertos los puso de hijos menores, cuando esos 3 muertos habían sido los primeros hijos, por ejemplo. Entonces van en ese orden, en el orden de nacimiento ante la vida terrenal o ante la luz. Ante la luz significa que un bebé no logró nacer o que nació y murió a temprana edad.
Junto al cuadrado o el círculo que representan a cada miembro de la familia, escribe los traumas importantes y el destino difícil que vivió esa persona. Si tus padres todavía viven, puedes pedirles que te cuenten lo que ellos sepan. Entonces puede ser que la abuela murió de septicemia o le dio cáncer en el útero y lo escribes al ladito del cuadrado, del círculo. Si no puedes obtener alguna respuesta, no te preocupes, bastará con lo que tú sabes. Entre los hechos traumáticos se cuentan las siguientes situaciones. ¿Quién murió joven? ¿Quién se marchó? ¿Quién fue abandonado, aislado o excluido de la familia? ¿Quién fue adoptado? ¿O quién dio a un hijo en adopción? ¿Quién murió en un parto? ¿Quién tuvo un aborto o un niño muerto? ¿Quién se suicidó? ¿Quién cometió un delito grave? ¿Quién sufrió un trauma importante o una catástrofe? ¿Quién perdió su casa o sus bienes y le costó recuperarse de ello? ¿Quién fue olvidado o sufrió en la guerra? ¿Quién murió en el Holocausto o en algún otro genocidio? ¿Quién murió asesinado? ¿Quién cometió un asesinato? ¿Quién se sintió responsable de la muerte o la desgracia de otro? Estas preguntas son muy importantes. Si algún miembro de tu familia hizo daño o asesinó a otra persona, esa frase sonó muy divertida. Ay, qué gracioso. Leer para todos ustedes es muy divertido. Ay, se me traba la ley. Ay, qué risa. Ay, ay, qué divertido. Voy a volver a empezar este pedacito. Van a decir que no les dio mucha risa. Ay, Dios mío. Si algún miembro de tu familia hizo daño o asesinó a otra persona, incluye en tu árbol genealógico el nombre de la persona perjudicada o asesinada. Debes incluir a las víctimas de las personas a las que hicieron daño los miembros de tu familia, pues esas personas han pasado a formar parte del sistema familiar con el que te puedes identificar. Del mismo modo, incluye también a cualquier persona que hizo daño o que asesinó a un miembro de tu familia, pues también te puedes identificar inconscientemente con esa persona. Y seguimos. ¿Quién hizo daño, engañó o se aprovechó de otra persona? ¿Quién se benefició de una pérdida de otra persona? ¿Quién fue acusado de algo injustamente? ¿Quién fue a la cárcel o a un centro psiquiátrico? ¿Quién tenía una incapacidad física, emocional o mental? ¿Cuál de tus padres o de tus abuelos tuvo una relación de pareja importante antes de casarse y qué pasó? Incluye las parejas anteriores de tus padres y de tus abuelos. Incluye también a cualquier persona que se te ocurra a la que hizo mucho daño a alguien o que hizo mucho daño a alguien. Escribe como encabezado de tu genograma la frase nuclear. Por ejemplo, voy a volverme loca. A continuación, observa a cada uno de los miembros de tu sistema familiar. ¿Cuál de ellos tendría motivos para sentirse como tú te sientes? ¿Cuál de ellos tendría motivos para decir voy a volverme loca? Esa persona podría ser tu padre o tu madre, sobre todo si alguno de los dos tuvo algún destino difícil o si el otro miembro de la pareja no lo respetaba. También pudo ser esa hermana de tu abuela que acabó en un centro psiquiátrico, ese hermano mayor tuyo que nació muerto antes de que nacieras tú. Suele ser una persona de la que no se habla mucho en la familia. Lo vamos a respirar y vamos viendo cómo se abre, cómo nos va trayendo tanta claridad esta información. Y quiero que te permitas vivir esto con todo el amor, con respeto, con humildad. Que si tú te sientas a hacer esto para sufrir y para traer más karma y oscuridad al sistema, mejor no lo hagas. Si es para manosear la historia y para tener motivos para juzgar a otros, mejor no lo hagas. ¿Para qué? No tiene sentido. Si te permites vivir esto como una oportunidad de sanación, como poder llevarte a un proceso terapéutico, poder purificar esta información para ti, para traer luz para ti, para el sistema, para los tuyos, para tus hijos, vale toda la dicha. Si no, solo tómalo como información, como una orientación general y déjalo pasar.
En un ejemplo que tenemos en el libro hay una historia de una mujer llamada Ellie que vivía acosada por el miedo a volverse loca. Ellie siempre habría creído que aquel miedo salía de ella misma, hasta que construyó la línea materna de su genograma. Se construye la línea materna y la línea paterna. Solo me sé la línea materna. Ok, por ahora te sabes la línea materna, trabaja con lo que tienes. En el genograma se aprecia que la sensación de volverse loca no procede de la generación de la misma Ellie. La tía abuela de Ellie quedó ingresada en un psiquiátrico cuando tenía 18 años y murió sola y olvidada. Ningún miembro de la familia pronunciaba su nombre ni contaba su historia. Ellie ni siquiera sabía que su abuela había tenido una hermana y solo se enteró de ello a base de hacer averiguaciones. Es interesante el dato de que la tía abuela fue ingresada en un hospital psiquiátrico cuando tenía 18 años, la misma edad que había tenido la bisabuela cuando provocó involuntariamente el incendio en el que murió su hijo recién nacido. Cuando Ellie tuvo esta visión general de las tres generaciones, pudo entender las cosas de una manera nueva. ¿De quién eran esos sentimientos de locura que había revivido la tía abuela? Y lo que es más importante, ¿qué historia intentaba sacar a la luz de nuevo Ellie reviviendo aquel miedo? Y diseñaron el árbol. El bisabuelo y la bisabuela tuvieron sus hijos y la abuela, que tuvo a sus hijos, tuvieron varias experiencias. El hermano mayor de la abuela murió en un incendio cuando era pequeño. La hermana de la abuela tuvo enfermedad mental y fue ingresada a los 18 años. Murió en el hospital psiquiátrico. La abuela no habla de su familia y con el abuelo tuvo a la madre que vivió depresión postparto, la madre de Eli. Y Eli tiene la sensación de volverse loca hoy a sus 18 años. El árbol se remonta hasta la bisabuela y la bisabuela a los 18 años provocó ese incendio en el que murió el hermano de la, el hermano de la abuela. Uno, dos, tres, cuatro generaciones. Wow. Que esa abuela vendría siendo la bisabuela, sí, de Eli. O sea, ella se identifica con esta bisabuela que a los 18 años incendia la casa inconscientemente, pues de forma no premeditada, y que al morir su pequeño, la abuela, literal, quiere volverse loca. Y estamos hablando de tres generaciones después. Wow, muy bien. Una vez trazado el genograma, empieza a aclararse la historia oscura de la familia de Eli. A Ellie le había aparecido aquel miedo a volverse loca cuando terminó los estudios secundarios a los 18 años. Y aquel mismo miedo que le había estado agotando la fuerza vital, la guiaba ahora en un viaje de autodescubrimiento. Cuanto más estudiaba el genograma, más relaciones establecía. Ellie recordaba que su madre le había dicho que había sufrido depresión postparto durante el primer año de vida de Ellie. La madre de Ellie, en su sufrimiento, también estaba cargando con el trauma de la bisabuela. La madre de Ellie le reconoció que desde el momento en que ella había nacido, había empezado a obsesionarse con la idea de que algo terrible le iba a pasar. Más concretamente, la madre de Ellie estaba aterrorizada por el temor de hacer sin querer algo que le provocara la muerte a su hija. Durante el embarazo, le surgieron unos sentimientos insoportables de temor que se le volvieron más intensos cuando todavía Ellie había nacido. Cuando ya había nacido, se le crecieron los síntomas. La madre de Ellie no llegó a establecer la conexión entre aquello y lo que había pasado en su familia. Los hechos de los que no se hablan conscientemente en las familias se expresan inconscientemente en los miedos, los sentimientos y las conductas de sus miembros. Todo aquello que queda oculto, escondido, paralizado, eso se repite de alguna manera, se manifiesta para darnos la oportunidad de traer a la luz toda esta información y de ocuparnos de vivirla en conciencia, de darle un lugar en nuestra existencia actual, de sumar a la bisabuela que incendió la casa, de sumar al tío, pues aquel hijo que murió en ese incendio, de sumar a mi vida
a la tía que vive y muere en un centro geriátrico, a sumar a mamá con este dolor y darle un lugar en nuestra existencia, para que todos estos pagos no hayan sido en vano. Cada uno hizo su aporte y vale la dicha sumarlo para que no me corresponda a mí o a las nuevas generaciones regresar a la deuda e intentar pagarla con nuestra existencia, con nuestra salud, con la economía, con la vida en pareja. Si yo logro ver con todo el amor que ellos ya vivieron la experiencia, que la sufrieron, que la saldaron, ya no necesito hacerme deudor solidario de estas, entre comillas, deudas del sistema, porque mis ancestros ya lo hicieron. Y si ellos ya lo hicieron, ya fue suficiente, ya fue suficiente. Así que no necesitan que yo los apoye, solo necesitan mis ancestros que yo les agradezca. Gracias por vivir esta experiencia traumática, gracias por pagar el precio, que tu muerte no haya sido en vano. Te doy la honra con mi gratitud. Eso. Gracias, gracias, gracias por traerte, por permanecer, por conectarte. Haz tu parte, dibuja cuadritos y circulitos y darles un lugar, escribirles información y hacer lo que hay que hacer. Claro, esto cuesta un poco hacerlo. Claro que sí. Pues por eso hay profesionales que nos dedicamos a esto, a diseñar la genealogía, a profundizar, a hacer preguntas. Sí, claro que sí. De eso se trata también. Y si quieres ir un poco más profundo, pues pide una sesión y en terapia expansiva trabajas todos tus linajes, papá, mamá, abuelos, bisabuelos, hasta donde el sistema te vaya permitiendo profundizar. Y si ya viviste terapia expansiva, no te ocupes mucho. Permite que la información vaya llegando porque es por niveles. Es que yo hice terapia expansiva hace 4 años y ahora apareció más información. Claro, para eso la hiciste, para que cada vez más vaya llegando información y tú vayas aprendiendo dónde poner esa información. ¿Dónde pongo esta fotografía? ¿Dónde pongo esta historia? Ahora, ¿qué hago conmigo con esta información que me entregaron? Porque esto que nosotros vivimos es un entrenamiento para la vida, no es para un ratico, es un para siempre. Cuando yo voy por mi niña y le devuelvo a papá, le devuelvo a su madre, le doy un lugar en este clan donde nacimos y donde hemos crecido, es porque yo me voy a ocupar de mi niño y de mi niña para siempre, por siempre, sin excusas. Todos los días 24/7, porque hace mucho tiempo comprendí que yo seré el último ser que me veré partir, que me veré irme a encontrarme con mis ancestros. Yo, más nadie. En el último suspiro solo estaré yo conmigo, así muchas personas me estén rodeando. Así que mi mayor ocupación es que yo me caiga lo mejor bien posible por el resto de mi existencia. Y es lo que quiero también para ti. Eso, gracias, gracias, gracias por traerte, permanecer, escucharte y compartirte. Y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.